En el amanecer del 18 de junio de 1815, Europa se encontraba al borde de una nueva era. En un pequeño pueblo belga, dos gigantes chocaron en un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia: Napoleón Bonaparte y las fuerzas aliadas encabezadas por el duque de Wellington. Este no fue solo un combate por la supremacía militar, sino una lucha por el futuro del continente. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. El retorno de Napoleón Bonaparte a Francia en 1815 marcó el inicio de una nueva y turbulenta etapa en la historia de Europa. Después de su exilio en la isla de Elba, donde había pasado cerca de un año, el emperador había decidido recuperar lo que consideraba su legítimo dominio. Con el apoyo de un grupo leal de seguidores, comenzó su travesía hacia la patria, alimentando la esperanza de restablecer su imperio. El viaje de Napoleón fue audaz y lleno de riesgos. A su llegada a la costa francesa, desembarcó en Golfo Juan, un pequeño puerto cerca de Niza. La noticia de su regreso se esparció rápidamente, y la población, en gran parte desilusionada por la restauración de la monarquía borbónica, comenzó a unirse a él. Al poco tiempo, miles de hombres se alinearon bajo su bandera, atraídos por su carisma y la promesa de un nuevo orden. El eco de su nombre resonaba en las calles: «Vive el empereur», y gritaban los que lo apoyaban, mientras que aquellos que temían su regreso veían su ascenso como una amenaza inminente. Napoleón avanzó rápidamente hacia París, desafiando la autoridad de Luis XVI, el rey que había sido reinstaurado tras su caída. En el camino, se encontró con tropas que habían sido enviadas para detenerlo. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a la resistencia, realizó un gesto que cambiaría el rumbo de su destino: se acercó a los soldados y, con su característica elocuencia, les habló de gloria y patriotismo. La mayoría de ellos, antiguos soldados de su ejército, no pudieron resistir su magnetismo y, en lugar de arrestarlo, se unieron a él. El avance hacia la capital fue vertiginoso. En tan solo unos días, Napoleón había reunido un ejército considerable. La lealtad de sus antiguos soldados y la desilusión de muchos franceses con el nuevo régimen monárquico le otorgaron un impulso inesperado. Mientras tanto, en París, la situación se tornaba cada vez más tensa. El gobierno provisional que había asumido el poder tras su caída se sentía amenazado y comenzó a movilizar sus fuerzas. Al llegar a la ciudad, la escena era de júbilo para sus seguidores y de pánico para sus detractores. El día 20 de marzo, Napoleón entró en París, donde fue recibido como un héroe por algunos y como un traidor por otros. Las multitudes se agolpaban para vitorearlo, mientras las tropas leales a la monarquía se preparaban para defender su posición. La atmósfera era electrizante, y la capital se convirtió en un hervidero de emociones encontradas. En este contexto de creciente tensión, Napoleón sabía que el tiempo jugaba en su contra. La coalición de potencias europeas, que había jurado poner fin a su ambición, estaba en alerta. Decidido a anticiparse a sus enemigos, comenzó a planificar su siguiente movimiento. La experiencia de sus campañas anteriores le enseñó que la guerra era un juego de decisiones rápidas y audaces, y él estaba decidido a demostrar que aún era un maestro en ese arte. Sin embargo, el regreso triunfal de Napoleón no solo desató una serie de viejas rivalidades, sino que también reavivó la esperanza en aquellos que creían en su visión de una Europa unida bajo su liderazgo. Pero a medida que se consolidaba su poder en Francia, el eco de las decisiones que debía tomar resonaba con fuerza: la guerra estaba a la vuelta de la esquina, y el destino del continente pendía de un hilo. La situación en Europa antes de la batalla de Waterloo era un complejo entramado de alianzas, rivalidades y tensiones que se habían ido acumulando a lo largo de varios años. Tras la caída de Napoleón en 1814, el continente había experimentado un breve respiro, pero las heridas de las guerras napoleónicas aún estaban frescas y el anhelo de estabilidad era palpable. La restauración de la monarquía borbónica en Francia trajo consigo un nuevo equilibrio de poder, pero también reavivó los temores de una nueva expansión militar por parte del antiguo emperador. Las potencias europeas, temerosas de que Napoleón pudiera volver a levantar un ejército, formaron la Séptima Coalición. Esta alianza estaba compuesta por países como Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, que habían jurado hacer frente a cualquier intento de Napoleón de recuperar el control. En este contexto, la diplomacia jugó un papel crucial. Las naciones se movían en una danza delicada, buscando mantener sus intereses a la vez que se preparaban para un posible conflicto. El Tratado de París de 1815 había establecido las fronteras y condiciones de paz, pero la desconfianza persistía. En Gran Bretaña, el gobierno de Lord Wellington se preparaba para enfrentar cualquier eventualidad. El duque,
con su vasta experiencia militar, había sido nombrado comandante de las fuerzas aliadas en caso de que Napoleón decidiera atacar. Mientras tanto, en Prusia, el mariscal Gebhard Leverett von Blücher estaba organizando sus tropas, ansioso por unirse a Wellington en la defensa contra el posible avance francés. La tensión se sentía en el aire, y cada movimiento de Napoleón era observado con lupa por los líderes europeos. A medida que Napoleón consolidaba su poder en Francia, también comenzaba a movilizar sus tropas. Su carisma y habilidades estratégicas habían atraído a miles de soldados, y la lealtad de sus antiguos camaradas parecía inquebrantable. Sin embargo, la coalición no estaba dispuesta a dejar que la historia se repitiera. Las fuerzas aliadas comenzaron a reforzar sus posiciones en los Países Bajos, sabiendo que cualquier ataque por parte de Napoleón probablemente se dirigiría hacia el norte, donde sus enemigos estaban mejor preparados. Las tensiones aumentaron cuando Napoleón lanzó su primer movimiento decisivo. En abril de 1815, comenzó a movilizar sus tropas hacia la frontera con Bélgica, un paso claramente provocador. Los líderes de la coalición se reunieron en Londres y pronto se hizo evidente que la guerra era inevitable. A medida que los ejércitos se alineaban en un inminente choque de titanes, Europa se encontraba al borde de otra guerra devastadora. La información y los rumores corrían como la pólvora, y cada día que pasaba aumentaba la incertidumbre. Las ciudades estaban en alerta, y la población civil, por su parte, se preguntaba si las viejas heridas volverían a abrirse. La sensación de que el futuro de Europa estaba a punto de ser decidido en el campo de batalla se palpaba en cada rincón. Mientras tanto, Napoleón, confiado en su capacidad para maniobrar y superar a sus oponentes, se preparaba para un enfrentamiento que podría determinar no solo su destino, sino también el de toda una generación. El clima de tensión era palpable, y el eco de las campanas de guerra resonaba en el corazón de Europa. Las estrategias se trazaban en secreto, y las cartas se cruzaban entre los líderes de la coalición mientras buscaban la manera de detener el ascenso de Napoleón. Con cada día que pasaba, la inminente batalla se acercaba, y el destino del viejo continente pendía de un hilo, aguardando el desenlace de una historia que cambiaría para siempre la faz de Europa. En el contexto de la inminente confrontación con Napoleón, dos figuras clave emergieron como los líderes de las fuerzas aliadas, el duque de Wellington y el mariscal Gebhard Leverett von Blücher. Ambos hombres, con estilos de mando y trayectorias muy diferentes, se unieron en un esfuerzo conjunto para contrarrestar la amenaza que representaba el regreso del antiguo emperador francés. Arthur Wellesley, conocido como el Duque de Wellington, era un estratega militar consumado, famoso por su habilidad para liderar tropas en el campo de batalla. Nacido en 1769 en Irlanda, Wellington había servido en varias campañas militares a lo largo de su vida, destacándose en la Guerra de la Independencia Española, y sobre todo, en la Batalla de Salamanca. Su enfoque metódico y su capacidad para evaluar la situación en tiempo real lo habían convertido en un líder respetado y admirado. Wellington era conocido por su prudencia y su preferencia por la defensa, lo que le había permitido salir victorioso en múltiples enfrentamientos. Sin embargo, detrás de su fachada calculadora, había un hombre de gran determinación y una voluntad férrea, dispuesto a poner en juego su reputación y su vida por la estabilidad de Europa. Por otro lado, Blücher, nacido en 1776, era un militar prusiano de espíritu indomable y un enfoque más agresivo en combate. Conocido como el mariscal de la guerra y apodado el viejo general, Blücher había demostrado su valía en varias campañas, ganándose la fama de ser un líder que inspiraba a sus tropas a luchar con valentía. Su estilo era directo y audaz, a menudo llevando a su ejército a la batalla en condiciones difíciles. A pesar de su temperamento a veces explosivo, su lealtad a Prusia y su deseo de derrotar a Napoleón eran inquebrantables. Blücher era un hombre que creía firmemente en la victoria a cualquier costo, y su energía y entusiasmo eran contagiosos, lo que motivaba a sus soldados a seguirlo sin dudar. La relación entre Wellington y Blücher era un ejemplo de cómo las diferencias en la estrategia y el temperamento pueden unirse para formar un frente cohesionado. Ambos líderes comprendían que, para enfrentar a Napoleón, debían unir fuerzas y coordinar sus movimientos. Wellington, con su enfoque más cauteloso, a menudo se encontraba en desacuerdo con la impulsividad de Blücher, pero el respeto mutuo que se tenían les permitió encontrar un terreno común. A medida que las tensiones aumentaban y el conflicto se acercaba, ambos líderes comenzaron a reunirse para discutir sus planes y estrategias en un esfuerzo por maximizar la efectividad de sus fuerzas. La comunicación entre ellos era fundamental. Mientras Wellington organizaba y consolidaba sus tropas en los Países Bajos, Blücher movilizaba a su ejército prusiano hacia la frontera.
A pesar de la distancia, mantenían un canal de comunicación constante para asegurarse de que sus movimientos fueran complementarios. Sabían que la clave para derrotar a Napoleón residía en la coordinación. Si podían atacar al emperador en el momento adecuado y desde direcciones opuestas, tendrían una oportunidad real de triunfar. Ambos líderes también se enfrentaban a la presión de sus respectivos gobiernos, que esperaban resultados rápidos y decisivos. La historia de Europa estaba en juego, y las expectativas eran altas. Con cada reunión, la responsabilidad de sus decisiones se hacía más pesada. Las tropas aliadas esperaban sus órdenes, y la moral de los soldados dependía de la confianza que sus comandantes pudieran transmitir. Con el tiempo, la unión de Wellington y Blücher se convirtió en un símbolo de la resistencia europea frente a Napoleón. A medida que se acercaba el momento de la batalla, ambos hombres se prepararon no solo para luchar por sus países, sino por la libertad y la independencia de toda una nación. La historia los recordaría no solo como líderes militares, sino como los hombres que se unieron en un momento crítico para hacer frente al desafío más grande de sus vidas. Mientras la sombra de la guerra se cernía sobre Europa, el destino de millones de personas pendía de la capacidad de estos dos hombres para llevar a cabo su misión y enfrentar al formidable Napoleón. Napoleón Bonaparte fue un maestro indiscutible en el arte de la guerra, y su enfoque táctico revolucionó la forma en que se libraban los conflictos en el siglo XIX. Desde sus primeras campañas, había demostrado una capacidad excepcional para aprovechar el terreno, la logística y la moral de sus tropas. Sus tácticas eran una combinación de audacia, rapidez y flexibilidad, lo que le permitió derrotar a enemigos numéricamente superiores en numerosas ocasiones. Una de las características más destacadas de las tácticas de Napoleón era su uso de la concentración de fuerzas. Creía firmemente en la importancia de atacar en un solo punto donde el enemigo era más débil. Esto le permitía desestabilizar a sus oponentes y aprovechar su superioridad numérica en los momentos decisivos. A menudo, Napoleón dividiría su ejército en varios cuerpos, lo que le permitía realizar movimientos rápidos y sorpresivos, creando confusión entre las filas enemigas. Esta estrategia no solo desarticulaba a sus oponentes, sino que también le permitía ganar tiempo para reagrupar sus fuerzas en el momento crucial. La movilidad era otra de sus grandes ventajas. Napoleón innovó en la forma en que las tropas se desplazaban, implementando una logística que aseguraba que los suministros llegaran de manera eficiente al frente. Esto le permitió mover su ejército rápidamente de un lugar a otro, cambiando el escenario del conflicto y sorprendiendo a sus adversarios. Sus tropas estaban entrenadas para marchar largas distancias en poco tiempo, lo que les daba la capacidad de llegar a posiciones estratégicas antes que el enemigo. Esta agilidad era fundamental para su éxito en batallas clave, como Austerlitz y Jena. El uso de la artillería también fue revolucionario bajo su mando. Napoleón comprendió el poder devastador de los cañones en el campo de batalla y los integró de manera efectiva en sus estrategias. En lugar de usar la artillería de manera tradicional como apoyo de infantería, él la utilizaba como el eje central de su ataque. Su enfoque se centraba en la concentración de fuego, donde agrupaba varios cañones para bombardear puntos específicos en las líneas enemigas, debilitándolas antes de que la infantería avanzara. Esta técnica no solo causaba bajas significativas, sino que también desmoralizaba a los soldados adversarios, quienes se veían atrapados por el intenso fuego de artillería. La infantería, bajo el mando de Napoleón, también fue entrenada para ser versátil y adaptativa. Las formaciones de batalla eran flexibles, lo que permitía a sus tropas cambiar de posición rápidamente en respuesta a las circunstancias cambiantes del combate. Napoleón empleó diferentes formaciones, como la columna y la línea, según la situación. La formación en columna, por ejemplo, le permitía a sus tropas avanzar rápidamente y romper las líneas enemigas, mientras que la formación en línea se utilizaba para maximizar el poder de fuego de sus soldados. Esta adaptabilidad era una de las claves de su éxito, ya que podía ajustar su estrategia en tiempo real, dependiendo de las acciones del enemigo. Además de sus tácticas en el campo de batalla, Napoleón también comprendió el papel crucial de la moral en la guerra. Se esforzaba por mantener la moral alta entre sus tropas, haciéndolas sentir parte de una causa mayor. Sus discursos inspiradores y su presencia en el campo de batalla eran elementos esenciales para motivar a sus hombres. Napoleón sabía que un ejército bien motivado podía superar adversidades significativas. Por ello, fomentaba un sentido de camaradería y orgullo en sus tropas, creando un vínculo fuerte que se tradujo en lealtad y valentía durante el combate. A medida que se acercaba la batalla de Waterloo, Napoleón implementó estas tácticas con la esperanza de repetir sus éxitos pasados.
Su plan era atacar primero a las fuerzas de Wellington antes de que Blücher pudiera llegar para reforzar a su adversario. Confiaba en que su habilidad para dividir y conquistar le permitiría dominar el campo de batalla una vez más. Sin embargo, a pesar de su brillantez táctica, las circunstancias estaban cambiando y, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a un enemigo que había aprendido de sus estrategias y estaba preparado para contrarrestarlas. Napoleón, con su mente siempre en movimiento, empezó a trazar sus planes bajo la presión del tiempo, sabiendo que el destino de su imperio y el futuro de Europa dependían de su capacidad para aplicar sus tácticas con éxito. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento contaba, y el antiguo emperador estaba decidido a salir victorioso, sin importar los desafíos que se presentaran en el camino. El campo de batalla de Waterloo, ubicado en las llanuras de Bélgica, se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia. Con su terreno mayormente plano, salpicado de pequeñas colinas y aldeas, el paisaje ofrecía tanto oportunidades como desafíos para los ejércitos que se preparaban para chocar. La proximidad de la aldea de Waterloo, con sus caminos de tierra y sus campos de cultivo, se convirtió en un punto estratégico vital, donde se definiría el destino del continente europeo. A medida que se acercaba el día 18 de junio de 1815, las tropas de Napoleón comenzaron a desplegarse en el campo, organizándose en formaciones que reflejaban su intención de atacar rápidamente a las fuerzas aliadas lideradas por el duque de Wellington. Las primeras luces del amanecer traían consigo una sensación de tensión palpable. Los soldados, ya sea en la infantería, la caballería o la artillería, se preparaban mentalmente para lo que se avecinaba. Las órdenes se daban con rapidez, y los estandartes ondeaban en el aire, simbolizando la determinación de luchar por su causa. El terreno de Waterloo, aunque predominantemente llano, contaba con características que jugarían un papel crucial en el desarrollo de la batalla. La colina de Mont Saint-Jean, situada en el centro del campo, ofrecía una ventaja táctica significativa para las fuerzas británicas. Wellington había elegido esta posición con astucia, sabiendo que la altura le permitiría observar el movimiento de las tropas francesas y coordinar mejor su defensa. Al mismo tiempo, la colina proporcionaba un refugio natural contra los ataques, ofreciendo protección a sus soldados mientras se preparaban para lo inevitable. Napoleón, consciente de la importancia del terreno, ideó un plan de ataque que involucraba utilizar la artillería para desestabilizar las defensas británicas antes de lanzar un asalto con su infantería. A lo largo de la mañana, el sonido de los cañones resonó en el aire, y las explosiones hicieron temblar la tierra bajo los pies de los soldados. La estrategia de Napoleón era clara: debilitar el centro de las líneas de Wellington, romper la cohesión de sus fuerzas y aprovechar cualquier oportunidad para avanzar. Sin embargo, la lluvia caída la noche anterior había convertido el campo en un terreno fangoso, dificultando los movimientos de las tropas y el transporte de los cañones, lo que complicaría su plan. Mientras las horas pasaban, el campo de batalla se llenaba de un estruendo ensordecedor. El sonido de los disparos, los gritos de los hombres y el choque de acero resonaban en el aire. La inminente batalla no solo era un enfrentamiento de ejércitos, sino una lucha por la supervivencia, donde la moral y la determinación de los soldados se pondrían a prueba. Los soldados de Wellington, que habían estado en alerta durante días, se preparaban para repeler el ataque, conscientes de que el destino de Europa dependía de su resistencia. A medida que el día avanzaba, la batalla se intensificaba. Las fuerzas francesas comenzaron a avanzar, con la infantería marchando en columnas y la caballería listas para cargar. La estrategia de Napoleón se ponía en marcha, pero el terreno resbaladizo complicaba los movimientos. Las primeras oleadas de ataques comenzaron a chocar contra las líneas británicas, y aunque los franceses lograron hacer algunas brechas, la tenacidad de las tropas aliadas se mantenía firme. La habilidad de Wellington para reorganizar sus fuerzas y mantener la cohesión en medio del caos fue evidente en cada movimiento. A medida que la tarde se acercaba, la llegada de las tropas prusianas, bajo el mando de Blücher, comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. La llegada de estas fuerzas añadía una nueva dimensión al campo de batalla, alterando la dinámica del enfrentamiento y aumentando la presión sobre las tropas de Napoleón. La cooperación entre Wellington y Blücher sería fundamental para el resultado final. El campo de Waterloo, con su mezcla de heroísmo, desesperación y determinación, se convirtió en un microcosmos de la lucha por el futuro de Europa. Cada rincón del terreno estaba impregnado de la historia que se estaba forjando, y los vientos que soplaban sobre las llanuras parecían susurrar las hazañas de aquellos hombres que se preparaban para luchar por sus ideales. La batalla que se libraba no solo era una contienda militar, sino una lucha por el destino de naciones enteras, un conflicto que resonaría a lo largo de los siglos.
Con cada momento que pasaba, la tensión aumentaba, y el campo de batalla de Waterloo se transformaba en el escenario de un enfrentamiento que definiría el curso de la historia europea. A medida que el sol se elevaba por el horizonte el 18 de junio de 1815, el campo de batalla de Waterloo vibraba con una mezcla de expectativa y temor. La primera fase de la batalla comenzó con un estruendo ensordecedor, cuando los cañones franceses abrieron fuego en un bombardeo dirigido a las líneas británicas. El humo y el estruendo llenaron el aire, y la tierra tembló bajo los pies de los soldados. El objetivo de Napoleón era claro: desestabilizar al enemigo y debilitar su moral antes de lanzar un asalto decisivo. Las tropas francesas estaban organizadas en columnas, listas para avanzar. La infantería, compuesta por veteranos que habían luchado bajo el mando de Napoleón en diversas campañas, se movía con una determinación palpable. El sonido de los pasos, la clamorosa llamada de los oficiales y el chirriar de las bayonetas eran el preludio de lo que estaba por venir. La estrategia de Napoleón consistía en concentrar su fuerza en el centro del campo, donde las líneas británicas eran más vulnerables, mientras que la artillería continuaba bombardeando posiciones clave. Wellington, por su parte, mantenía la calma a pesar de la ferocidad del ataque. Su experiencia le había enseñado que la resistencia era la clave en los primeros momentos de la batalla. Las tropas británicas, bien entrenadas y motivadas, se alineaban en la colina de Mont Saint-Jean, preparadas para recibir el embate. Cada soldado conocía su papel y estaba decidido a no ceder terreno. El duque ordenó que se mantuvieran firmes, instando a sus hombres a no entrar en pánico y a responder con disciplina al fuego enemigo. Cuando las primeras oleadas de la infantería francesa comenzaron su avance, el sonido de la batalla se intensificó. Los cañones británicos respondieron, y el estruendo de la artillería resonó en el campo. Las balas volaban en todas direcciones, y los gritos de heridos y caídos se mezclaban con el rugido del combate. A medida que las tropas francesas se acercaban, la tensión era palpable en el aire. Wellington había colocado sus hombres en posiciones estratégicas, utilizando el terreno a su favor, pero la superioridad numérica de los franceses era evidente. El primer asalto francés se lanzó con ferocidad, y las líneas británicas comenzaron a temblar ante la presión. Las tropas de Napoleón, bien entrenadas y motivadas, atacaban con determinación, tratando de abrir una brecha en las defensas aliadas. Sin embargo, los soldados británicos, con su formación en línea, respondieron con una lluvia de disparos que logró contener el avance inicial. La disciplina británica, combinada con la efectividad de su fuego, permitió que las líneas se mantuvieran firmes a pesar del embate. A medida que avanzaba la batalla, el caos se apoderó del campo. La niebla de la guerra cubría todo, y la visibilidad era limitada por el humo de los cañones y el polvo levantado por el movimiento de miles de soldados. La confusión reinaba, pero las órdenes de los oficiales resonaban con claridad. La resistencia de las tropas británicas estaba siendo puesta a prueba, y la batalla se tornaba en un tira y afloja, donde cada metro ganado o perdido era crucial. Napoleón, observando el desarrollo de la batalla desde una posición elevada, decidió reforzar su ataque. Envió nuevas unidades de infantería y caballería para apoyar el embate, buscando aprovechar cualquier debilidad en las defensas británicas. Los jinetes, con sus uniformes brillantes, se lanzaron al combate, tratando de flanquear las posiciones aliadas. Sin embargo, Wellington había anticipado esta táctica y había dispuesto sus propias fuerzas de caballería para contrarrestar el ataque, lo que llevó a enfrentamientos feroces en el flanco. La primera fase de la batalla fue una prueba de resistencia y estrategia. A medida que las horas avanzaban, el terreno se cubría de hombres y caballos caídos, y la sangre comenzaba a empapar la tierra de Waterloo. La lucha era encarnizada, con ambos bandos luchando con valentía por sus ideales y sus países. Cada soldado sabía que el resultado de la batalla no solo definiría su destino personal, sino que también tendría repercusiones en toda Europa. Con el sol en lo alto y el día avanzando, la primera fase de la batalla de Waterloo se convertía en un feroz intercambio de fuego y estrategia. A medida que la lucha continuaba, los vientos de la guerra cambiaban, y la tensión aumentaba en el campo. La determinación de los hombres y la astucia de los líderes se entrelazaban en una danza mortal, mientras el eco de la historia comenzaba a resonar en el aire. Cada disparo, cada carga, cada grito de batalla se convertía en parte de una narrativa más grande, una historia que se contaría durante generaciones venideras. Con el sol en su punto más alto, el campo de batalla de Waterloo se había convertido en un mar de caos y determinación. La primera fase de la batalla había dejado a ambos lados exhaustos, pero la estrategia de Napoleón se estaba preparando para un nuevo embate.
Tras evaluar la situación, el emperador decidió que era el momento de lanzar un ataque decisivo que pudiera romper las líneas británicas y desestabilizar a las fuerzas aliadas. Con un gesto firme, Napoleón dio la orden de avanzar. Los soldados franceses, cargados de determinación, comenzaron a moverse hacia el frente. El sonido de los tambores resonaba en el aire, marcando el ritmo de la marcha, mientras los estandartes ondeaban con orgullo. La infantería se organizó en columnas compactas, listas para embestir contra las posiciones británicas. La artillería, que había estado bombardeando de manera constante, preparó una nueva salva antes de que se lanzara el asalto. El ataque se inició con una poderosa descarga de cañones. Las balas de cañón y los proyectiles volaban en dirección a las líneas británicas, creando un estruendo ensordecedor que opacaba incluso los gritos de los hombres. El objetivo era claro: debilitar la moral de los soldados aliados y abrir una brecha en sus defensas. Los soldados británicos, bien entrenados y disciplinados, mantuvieron la calma a pesar del caos que los rodeaba, respondiendo con su propio fuego de artillería, que trataba de igualar el bombardeo francés. A medida que el humo se disipaba, la infantería francesa comenzó su avance. La primera oleada, compuesta por los veteranos de la Grande Armée, se lanzó al ataque con una ferocidad que había caracterizado a las tropas de Napoleón en campañas pasadas. El suelo temblaba bajo sus pies mientras marchaban, y la determinación en sus rostros reflejaba la convicción de que la victoria estaba a su alcance. Estaban dispuestos a luchar y a sacrificarse por su emperador y por la gloria de Francia. Los soldados británicos, apostados en la colina de Mont Saint-Jean, se prepararon para el embate. Wellington observó con atención el movimiento del enemigo, evaluando cada paso que daba la infantería francesa. Al llegar los primeros hombres a la distancia adecuada, el duque dio la orden de abrir fuego. La línea británica respondió con una lluvia de balas, y la precisión de su disparo se cobró numerosas vidas entre las filas francesas. La primera carga se topó con una resistencia feroz, pero los franceses, alimentados por el fervor de la batalla, continuaron avanzando. El ataque fue brutal y directo. Los franceses intentaron flanquear los extremos de las líneas aliadas, creando un movimiento envolvente que buscaba desestabilizar a las fuerzas británicas. La caballería, con sus uniformes brillantes y espadas desenfundadas, cargó hacia adelante, intentando romper las formaciones británicas. En esta fase, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se volvieron inevitables, la pólvora y el acero se entrelazaban en una danza mortal, donde el valor de cada soldado se ponía a prueba. La intensidad del combate aumentó, y el campo de batalla se convirtió en un escenario de desesperación y heroísmo. Los hombres luchaban con una ferocidad inusitada, y el aire se llenaba de gritos, disparos y el estruendo de los cañones. Las bajas comenzaron a acumularse en ambos lados, y el suelo se teñía de rojo. A pesar de los sacrificios, los soldados franceses se empujaban hacia adelante, tratando de romper el centro de las líneas británicas. Sin embargo, la estrategia de Wellington comenzó a dar frutos. A medida que los franceses atacaban con fuerza, el duque había reservado unidades frescas para contrarrestar el asalto. En el momento clave, lanzó a sus reservas contra los flancos franceses, atrapándolos en un fuego cruzado que comenzó a desestabilizar su avance. Esta maniobra, combinada con el fuego constante de la infantería británica, comenzó a hacer mella en el ímpetu del ataque francés. La batalla continuaba, y la confusión reinaba en el campo de Waterloo. Ambos bandos luchaban por mantener la moral y la cohesión en medio del caos. El ataque de los franceses había sido feroz, pero la resistencia británica no se dejaba doblegar. El suelo, cubierto de hombres y caballos caídos, era un recordatorio doloroso de la brutalidad del conflicto. Cada metro ganado o perdido era crucial, y la lucha se intensificaba a medida que el día avanzaba. Napoleón, viendo que su ataque no estaba logrando el éxito esperado, comenzó a considerar nuevas tácticas y ajustes en su plan. La batalla de Waterloo se estaba transformando en un épico enfrentamiento entre dos fuerzas decididas a prevalecer. Cada uno de los hombres en el campo de batalla sabía que el resultado de esta lucha no solo determinaría su destino, sino que también tendría profundas repercusiones en el futuro de Europa. La tensión era palpable, y la lucha continuaba, con cada bando decidido a no ceder terreno. A medida que el ataque francés se intensificaba en el campo de batalla de Waterloo, las tropas británicas se mantenían firmes en sus posiciones, decididas a resistir el embate del emperador Napoleón. La defensa británica, liderada por el duque de Wellington, estaba bien organizada y se basaba en la disciplina y la estrategia. Desde lo alto de la colina de Mont Saint-Jean, Wellington observaba cada movimiento del enemigo,
evaluando cómo responder a la feroz ofensiva que se desplegaba ante él. La primera línea de defensa estaba compuesta por regimientos de infantería, que, bien entrenados y motivados, se preparaban para lo que se avecinaba. Los soldados británicos, armados con sus fusiles de chispa, estaban en formación, listos para abrir fuego a la menor señal de ataque. Wellington había dispuesto su ejército de manera que maximizaran el uso del terreno, aprovechando las elevaciones y los obstáculos naturales para protegerse de los ataques directos. La colina no solo les brindaba una ventaja táctica, sino que también les permitía observar los movimientos de las tropas francesas, dándoles tiempo para reaccionar ante cualquier cambio en la ofensiva. Cuando la infantería francesa comenzó a avanzar, el silencio se rompió con el estruendo de los cañones y el retumbar de los disparos. Wellington dio la orden de abrir fuego. La descarga de las armas resonó como un trueno, y las balas volaron en dirección a las filas francesas. Aunque la presión del ataque era feroz, los soldados británicos respondieron con una precisión letal, logrando infligir bajas significativas entre los asaltantes. La cohesión de las líneas británicas, su entrenamiento y la moral alta eran elementos cruciales que les permitían resistir el embate. La defensa no se limitaba solo al fuego de la infantería. Wellington había desplegado su artillería en posiciones estratégicas a lo largo de la colina, esperando el momento adecuado para abrir fuego. Cuando las tropas francesas se acercaban, la artillería británica comenzó a disparar, lanzando proyectiles que causaban estragos en las filas enemigas. Las explosiones enviaban a volar a hombres y caballos, y el caos reinaba entre los asaltantes. La combinación del fuego de infantería y artillería británica creaba un efecto devastador, obligando a los franceses a reconsiderar su estrategia. A medida que la batalla se intensificaba, la situación se volvía más caótica. La niebla de la guerra cubría el campo, y el sonido de los disparos y los gritos de los heridos se mezclaban en un estruendo ensordecedor. Las tropas británicas, aunque enfrentadas a una presión abrumadora, mostraban un coraje admirable. Muchos soldados luchaban con la certeza de que su resistencia no solo protegería su hogar, sino que también marcaría el destino de Europa. Wellington, consciente de la importancia de mantener la moral de sus tropas, se movía entre las filas, ofreciendo palabras de aliento y asegurando que sus hombres comprendieran la importancia de su misión. Su presencia inspiraba confianza, y cada vez que un regimiento se veía presionado, él estaba allí para recordarles que su resistencia era crucial. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, y la llegada de refuerzos prusianos podría ser la clave para cambiar el rumbo de la batalla. A medida que la tarde avanzaba, el ataque francés seguía presionando. Algunos regimientos británicos comenzaron a sentir la fatiga, pero la disciplina mantenía la formación. Wellington tomó decisiones tácticas decisivas, reubicando tropas y utilizando reservas para reforzar las líneas donde más se necesitaban. La resistencia británica se convirtió en un testimonio de su entrenamiento y determinación. Cada hombre en el campo de batalla sabía que estaban luchando no solo por su supervivencia, sino por el futuro de su nación. La estrategia de Wellington se estaba poniendo a prueba en cada momento. A pesar de las dificultades, los británicos se mantenían firmes, rechazando oleada tras oleada de ataques franceses. La defensa británica se había convertido en un símbolo de resistencia, y el campo de Waterloo se llenaba de historias de valentía y sacrificio. Cada disparo, cada carga, cada hombre caído se convertía en parte de una narrativa más grande, donde el destino de Europa pendía de un hilo. Mientras la batalla continuaba, el sudor y la sangre se mezclaban en el suelo, y el eco de la lucha resonaba en el aire. La defensa británica, bajo el liderazgo de Wellington, estaba demostrando ser un desafío formidable para las fuerzas de Napoleón. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, y el resultado de este enfrentamiento monumental seguía siendo incierto, pero la determinación de los hombres que luchaban por sus ideales nunca se había visto tan fuerte. La historia estaba en juego en el campo de Waterloo, y cada soldado sabía que su valentía podría marcar el rumbo del futuro. Mientras la batalla de Waterloo alcanzaba su punto máximo, la situación para las fuerzas británicas parecía cada vez más crítica. La presión de los ataques franceses continuaba aumentando, y aunque la resistencia británica había sido admirable, la llegada de refuerzos se había vuelto crucial. En este tenso momento, la intervención prusiana se convertiría en un factor determinante que alteraría el curso de la batalla. Desde el inicio del conflicto, el mariscal Gebhard Leberecht von Blücher y su ejército prusiano se habían mantenido en alerta, esperando el momento adecuado para unirse a Wellington en la lucha contra Napoleón. A pesar de las dificultades del terreno y la logística, Blücher había decidido avanzar hacia Waterloo,
impulsado por su deseo de ayudar a su aliado británico y poner fin al reinado de Napoleón de una vez por todas. Alrededor de las 3 de la tarde, las tropas prusianas comenzaron a aparecer en el horizonte. El sonido de sus tambores resonaba a lo largo del campo, y la moral de las fuerzas británicas se elevó al ver las primeras filas de soldados prusianos marchando hacia el frente. Blücher había liderado a su ejército a través de la niebla y el caos de la batalla, y su llegada significaba que el plan de Napoleón para derrotar a Wellington podría verse frustrado. La coalición entre británicos y prusianos estaba a punto de convertirse en una poderosa fuerza contra el emperador. La intervención prusiana no solo trajo consigo nuevos soldados, sino también una nueva energía en el campo de batalla. Los prusianos, bien entrenados y decididos, se unieron a las filas británicas, formando un frente combinado que comenzó a presionar a las fuerzas francesas desde el flanco. La coordinación entre los dos ejércitos se llevó a cabo con rapidez, y Blücher, conocido por su audacia, no perdió tiempo en lanzar un ataque inmediato. Al unirse a la lucha, los prusianos llevaron a cabo maniobras rápidas y efectivas, flanqueando a las tropas francesas que ya estaban comprometidas en un combate feroz. La presión aumentó sobre los franceses, que se encontraron atrapados entre dos fuerzas decididas a derrotarlos. La llegada de los prusianos no solo alteró la dinámica de la batalla, sino que también causó confusión y desorganización en las filas de Napoleón, que no había anticipado un segundo frente de ataque. El mariscal Blücher, empapado en sudor y con su uniforme manchado de barro, lideró a sus hombres con la energía y la convicción que lo caracterizaban. Su grito de guerra resonaba entre sus soldados mientras avanzaban, y el espíritu de lucha era palpable en cada paso que daban. La combinación de la experiencia británica y la audacia prusiana comenzó a inclinar la balanza de poder en el campo de batalla. Mientras las fuerzas prusianas se lanzaban al ataque, los británicos, aún resistiendo los embates franceses, sintieron un renovado impulso. Wellington observó esta unión con satisfacción. El apoyo prusiano era justo lo que necesitaba para mantener la presión sobre el enemigo. La estrategia de los líderes aliados se centraba en aprovechar la confusión que reinaba en las filas francesas, y la intervención prusiana se convertía en un elemento clave en ese plan. Los prusianos, al avanzar, comenzaron a lanzar cargas contra las posiciones francesas, utilizando su conocimiento del terreno para maniobrar con eficacia. La artillería prusiana se unió al bombardeo, sumando su poder de fuego al de las fuerzas británicas. La combinación de ambos ejércitos comenzó a desmantelar la cohesión de las líneas francesas, que se veían atrapadas en un fuego cruzado que no podían soportar. La intervención prusiana fue un golpe devastador para Napoleón. A medida que la tarde se convertía en noche, la presión ejercida por los prusianos se intensificaba. Las tropas francesas, que ya habían estado luchando con valentía, comenzaron a sentir el peso del cansancio y la desesperación. La llegada de Blücher había cambiado la marea de la batalla, y las fuerzas de Napoleón se veían obligadas a replegarse ante el empuje combinado de los aliados. Con el campo de batalla cubierto de humo y el eco de la lucha resonando en el aire, la intervención prusiana se consolidó como un momento decisivo. La unión de las fuerzas británicas y prusianas había demostrado ser un formidable desafío para el ejército francés, y la moral de los soldados aliados se elevó al ver que su esfuerzo conjunto estaba dando frutos. La batalla de Waterloo, con su mezcla de valentía, sacrificio y estrategia, estaba a punto de entrar en su fase final, y el destino de Europa pendía de un hilo, mientras las fuerzas de Napoleón enfrentaban una crisis sin precedentes. En el campo de batalla de Waterloo, los soldados de infantería desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del conflicto, convirtiéndose en el núcleo de cada estrategia y maniobra. A medida que la batalla se intensificaba, la infantería se enfrentaba no solo a la presión del combate, sino también a la necesidad de mantener la cohesión y la moral en medio del caos que reinaba a su alrededor. Eran hombres comunes, provenientes de distintas clases sociales y regiones, pero unidos por un mismo propósito: luchar por sus ideales y sus países. Los soldados de infantería británicos, bien entrenados y disciplinados, habían sido preparados para este momento. Se habían acostumbrado a la rigidez de las formaciones y a la precisión requerida en sus disparos. La formación en línea, que les permitía maximizar el poder de fuego, era su principal herramienta. Cada hombre, alineado junto a su compañero, sabía que su precisión y sincronización eran vitales para la defensa del frente. Cuando la orden de abrir fuego era dada, el estruendo de los disparos resonaba como un rugido, y las balas volaban en dirección a las filas enemigas, causando bajas y desorganización en las fuerzas francesas. Por otro lado, los soldados de infantería franceses, igualmente decididos y valientes, habían sido entrenados para cargar hacia el enemigo con audacia. La tradición de la Grande Armée les inculcaba un sentido de honor y deber,
y muchos de ellos eran veteranos de campañas pasadas, familiarizados con las tácticas de guerra de Napoleón. Su formación en columna les permitía avanzar rápidamente, pero también los hacía vulnerables a los fuegos cruzados de la infantería británica. A pesar de esto, su fervor por la victoria los impulsaba a seguir adelante, a pesar de las bajas que sufrían en el camino. En medio de la brutalidad del combate, la infantería se convirtió en el corazón de la batalla. Los hombres luchaban mano a mano, utilizando no solo sus fusiles, sino también bayonetas en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La cercanía de la lucha generaba un ambiente cargado de adrenalina, donde el valor y la determinación se ponían a prueba en cada instante. Las líneas se movían y cambiaban, y los soldados debían adaptarse rápidamente a la situación, enfrentándose a la adversidad con cada carga y cada contraataque. Los momentos de calma eran escasos, pero cuando ocurrían, los soldados aprovechaban para reabastecerse y reorganizarse. La artillería también jugaba un papel crucial, y las secciones de infantería trabajaban en conjunto con los cañones, coordinando sus movimientos para maximizar el impacto del fuego. La comunicación era esencial, gritos y señales se intercambiaban entre los oficiales y sus hombres, y cada orden podía ser la diferencia entre la victoria y la derrota. La resistencia de la infantería británica se volvió legendaria. A medida que las fuerzas francesas lanzaban oleadas tras oleadas de ataque, los británicos se mantenían firmes, apoyándose unos a otros, empujando hacia atrás a sus adversarios. La moral era un factor crítico, y los hombres se alentaban mutuamente, recordando la importancia de su causa. La figura del duque de Wellington, que se movía entre sus tropas, brindando palabras de aliento y liderazgo, era un símbolo de esperanza en medio de la tormenta. No obstante, los soldados de infantería no estaban exentos de miedo y desesperación. Las bajas comenzaron a acumularse, y el campo de batalla se cubría de hombres caídos. A pesar de la brutalidad del combate, la camaradería entre los soldados se fortalecía, cada uno sabía que luchaba no solo por su supervivencia, sino por los compañeros que estaban a su lado. Las historias de valentía y sacrificio se entrelazaban en el aire, creando un tejido de heroísmo que se forjaba en el fragor de la batalla. A medida que la tarde avanzaba y la intervención prusiana se hacía evidente, los soldados de infantería de ambos bandos se dieron cuenta de que el destino de la batalla estaba cambiando. La llegada de refuerzos alteró la dinámica del enfrentamiento, y la presión sobre las tropas se intensificó. Sin embargo, la resistencia de la infantería se mantuvo firme. Los hombres sabían que cada disparo y cada carga eran un paso hacia la victoria o la derrota. La lucha se tornaba más encarnizada, y el sacrificio de los soldados de infantería se convertiría en un testimonio de la valentía humana en medio de la guerra. En el campo de Waterloo, la infantería no solo era el músculo de la batalla, sino también el alma de cada ejército. A lo largo de la jornada, sus esfuerzos y sacrificios se convirtieron en el eco de una historia que resonaría en la memoria colectiva de Europa. Cada soldado, con su fusil en mano y su determinación grabada en el corazón, luchaba por un futuro incierto, pero cada uno de ellos sabía que su valentía estaba escribiendo un capítulo en la historia de la humanidad. En el campo de batalla de Waterloo, la caballería desempeñó un papel crucial, actuando como un elemento de choque que podía cambiar la dinámica de la lucha en fracciones de segundo. Tanto las fuerzas británicas como las francesas contaban con unidades de caballería, y cada una de ellas estaba entrenada para aprovechar la velocidad y la movilidad que proporcionaban los caballos. A medida que la batalla se intensificaba, el sonido de los cascos resonaba en el suelo, y el aire se llenaba del clamor de los jinetes que se preparaban para cargar. La caballería británica, compuesta principalmente por dragones y húsares, estaba bien equipada y entrenada para realizar ataques rápidos y precisos. Wellington, consciente del papel vital que podía jugar la caballería en la defensa de sus líneas, había reservado sus mejores unidades para momentos clave. Cuando las fuerzas francesas lanzaron su asalto, la caballería británica se mantuvo en espera, lista para intervenir en el momento adecuado y romper el ímpetu del enemigo. Por otro lado, la caballería francesa, conocida por su ferocidad y audacia, estaba igualmente preparada para aprovechar cualquier debilidad en las líneas aliadas. Napoleón había confiado en su caballería para flanquear y desestabilizar a sus oponentes. La combinación de jinetes ligeros y pesados brindaba a los franceses una flexibilidad táctica que podían utilizar para presionar a las fuerzas británicas. Cada carga estaba diseñada para infundir terror en el corazón del enemigo y romper su formación, y a menudo, los jinetes franceses se lanzaban al ataque con una valentía impresionante. A medida que la batalla avanzaba, la caballería comenzó a entrar en acción. La primera carga de la caballería francesa se lanzó con furia,
y los jinetes se abalanzaron hacia las líneas británicas, sus espadas brillando bajo el sol. El clamor de los gritos y el sonido de los cascos resonaban en el aire mientras los hombres luchaban por mantener la formación. Aunque los soldados de infantería británicos estaban en posiciones defensivas, la velocidad de la caballería podía romper sus líneas, y la amenaza era inminente. Sin embargo, Wellington había anticipado este movimiento. Al ver que la caballería francesa se acercaba, dio la orden a sus dragones, que estaban apostados en el flanco, para que se prepararan para el ataque. La caballería británica se lanzó a la carga, encontrando a los franceses en el momento más crítico. La colisión fue brutal, el choque entre las dos caballerías dejó un rastro de caos y confusión, con hombres y caballos caídos por doquier. La destreza y la resistencia de los jinetes británicos comenzaron a equilibrar la balanza, pero la lucha era feroz, y la caballería de ambos lados se encontraba en una batalla encarnizada. A medida que la lucha continuaba, las cargas de caballería se sucedían, una tras otra. Los jinetes se lanzaban a la batalla con valentía, pero los riesgos eran altos. La caballería, a pesar de su movilidad, también era vulnerable a la infantería bien posicionada. Los soldados británicos, armados con sus fusiles, esperaban con paciencia el momento adecuado para abrir fuego, y cada carga de caballería que se acercaba era recibida con una lluvia de balas. Las bajas en ambos lados comenzaron a acumularse, y cada carga se convertía en un acto de desesperación y valentía. La lucha se tornó caótica en el campo de batalla. Los jinetes de ambos bandos se veían atrapados en un combate cuerpo a cuerpo, donde la habilidad con la espada y la destreza en la montura eran esenciales. Las unidades de caballería, que antes eran rápidas y móviles, se encontraban enredadas en la lucha, y el terreno cubierto de barro dificultaba los movimientos. La confusión reinaba, y la lucha se convertía en una danza mortal entre hombres y caballos. A medida que la tarde avanzaba, las cargas de caballería se volvieron más esporádicas, y el agotamiento comenzaba a afectar a ambos bandos. Sin embargo, el impacto de la caballería seguía siendo significativo. Las maniobras rápidas y las cargas audaces lograban desestabilizar a las fuerzas enemigas, creando oportunidades para que la infantería avanzara o se reagrupara. La caballería había demostrado ser un componente esencial en la batalla, capaz de cambiar la dinámica en momentos críticos. Wellington, consciente de la importancia de la caballería en el desarrollo de la batalla, se aseguraba de que sus unidades estuvieran siempre listas para intervenir. La coordinación entre la infantería y la caballería era vital, y cada movimiento se realizaba con precisión. La caballería británica, aunque había sufrido bajas, seguía siendo un símbolo de resistencia y determinación. Mientras las horas pasaban y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el papel de la caballería en Waterloo se consolidaba como un elemento decisivo en la lucha. Ambos ejércitos habían enfrentado el desafío con valentía, pero la lucha de los jinetes en el campo de batalla había dejado una huella imborrable en la historia del conflicto. Cada carga, cada enfrentamiento, se convirtió en una prueba de coraje y sacrificio, mientras los hombres luchaban por un futuro incierto en la caótica danza de la guerra. El 18 de junio de 1815, el día de la batalla de Waterloo, estuvo marcado por unas condiciones meteorológicas que jugarían un papel crucial en el desarrollo del conflicto. La mañana comenzó con una densa niebla que cubría el campo, envolviendo a las tropas en un manto de incertidumbre. Esta niebla, que se deslizaba serenamente sobre las llanuras, dificultaba la visibilidad y complicaba la planificación y ejecución de las estrategias militares. Tanto los soldados británicos como los franceses se encontraban limitados en su capacidad para observar los movimientos del enemigo, lo que generaba una atmósfera de tensión y expectativa. A medida que el sol comenzaba a elevarse, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la extensión del campo de batalla. Sin embargo, el tiempo no parecía estar del lado de los combatientes. Durante la noche anterior, había llovido intensamente, lo que había dejado el terreno embarrado y resbaladizo. Este suelo blando presentaba un desafío significativo para las tropas, especialmente para la caballería, que dependía de un terreno firme para realizar sus cargas con efectividad. Los caballos se hundían en el barro, y los jinetes debían esforzarse por mantener el control sobre sus monturas. El barro también complicaba el movimiento de la artillería, que necesitaba ser transportada a posiciones estratégicas, lo que ralentizaba la respuesta de ambas fuerzas. Con el avance del día, el cielo se tornó gris y amenazante, y el aire fresco se llenó de una humedad que se sentía en los huesos. El clima inestable se convirtió en un factor que afectaba la moral de los soldados. El frío y la incomodidad comenzaron a hacer mella en su resistencia, y el agotamiento se acumulaba a medida que las horas pasaban.
La lluvia, aunque intermitente, reapareció en momentos críticos de la batalla, creando ríos de barro que dificultaban los movimientos y la capacidad de combate. La mezcla de barro y sudor se mezclaba en el suelo, creando un paisaje caótico que reflejaba el tumulto de la guerra. La lluvia también tuvo un impacto en el uso de la artillería. Los cañones, que eran vitales para ambos ejércitos, se volvían difíciles de maniobrar debido a las condiciones del terreno. Los proyectiles se hundían en el barro, lo que complicaba su transporte y limitaba la eficacia del fuego. Los artilleros debían luchar contra el terreno resbaladizo mientras intentaban cargar sus armas y dirigir sus disparos hacia el enemigo. La lluvia constante afectó la pólvora, y la capacidad de disparo se vio comprometida, lo que agregó una capa adicional de incertidumbre a la batalla. A pesar de estos desafíos, los soldados se adaptaron a las condiciones adversas. La infantería, a pesar de estar empapada y cubierta de barro, continuó avanzando y resistiendo. La camaradería entre los hombres se fortaleció en medio de las adversidades, y muchos se alentaban mutuamente para seguir luchando a pesar del frío y la incomodidad. La lucha en el barro se convirtió en una prueba de resistencia, donde cada soldado sabía que su valentía era crucial para el resultado de la batalla. Con la llegada de la tarde, el clima comenzó a cambiar nuevamente. La lluvia se intensificó, y la escasa visibilidad se convirtió en un problema aún mayor. La niebla se mezcló con las gotas de lluvia, dificultando la coordinación entre las tropas y creando un ambiente de confusión. Las órdenes de los comandantes se volvían difíciles de escuchar en medio del estruendo del combate y el sonido del agua golpeando el suelo. Este caos meteorológico se convirtió en un aliado inesperado para los soldados, que se encontraban inmersos en una lucha feroz, enfrentando no solo al enemigo, sino también a las inclemencias del tiempo. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas cambiantes se convirtieron en un recordatorio constante de la imprevisibilidad de la guerra. El barro, la lluvia y la niebla afectaron cada movimiento y cada decisión en el campo de batalla. La lucha se tornó aún más encarnizada, y la resistencia de los soldados se puso a prueba en cada carga y contraataque. Mientras las horas avanzaban, el clima se mantenía como un telón de fondo que reflejaba la intensidad y el drama de la batalla, un recordatorio de que, en la guerra, tanto los hombres como la naturaleza pueden ser adversarios implacables. En el campo de batalla de Waterloo, el impacto de la artillería se sintió desde los primeros momentos del conflicto, marcando el tono de la lucha que se desarrollaría durante el día. La artillería, con su poder devastador, fue uno de los componentes más cruciales en la estrategia de ambos ejércitos, y su uso efectivo podía cambiar el rumbo de la batalla en cuestión de minutos. Tanto las fuerzas británicas como las francesas habían preparado cuidadosamente sus piezas de artillería. A medida que el combate se intensificaba, el retumbar de los cañones resonaba en el aire, mezclándose con el clamor de la infantería y la caballería. Desde el inicio de la batalla, los cañones franceses comenzaron a disparar, enviando proyectiles explosivos hacia las líneas británicas. Napoleón, consciente de la importancia de desestabilizar al enemigo, concentró su artillería en puntos estratégicos, buscando desmantelar la resistencia británica antes de lanzar sus ataques de infantería. Las primeras salvas de fuego retumbaron como truenos, y el impacto de los proyectiles en el suelo levantó nubes de tierra y humo. Cada explosión causaba bajas, y el pánico comenzó a cundir entre las filas de los soldados británicos, que se vieron obligados a soportar el embate con una disciplina admirable. Sin embargo, la reacción británica no tardó en llegar. Wellington, astuto y calculador, había dispuesto su propia artillería en posiciones elevadas, lo que le permitía tener una visión clara del campo de batalla. Cuando las tropas francesas comenzaron a avanzar, la artillería británica abrió fuego, creando una lluvia de proyectiles que se abalanzaron sobre las líneas enemigas. La precisión de los cañones británicos comenzó a hacer mella en las fuerzas de Napoleón, y cada disparo que encontraba su objetivo se sentía como un golpe en el corazón del ejército francés. El uso de la artillería se convirtió en un eje central de la lucha. En medio del caos, los artilleros de ambos lados trabajaban frenéticamente para cargar sus cañones y dirigir sus disparos. La coordinación era esencial, un mal cálculo podía resultar en un disparo ineficaz o, peor aún, en bajas propias. La habilidad de los artilleros se ponía a prueba en cada momento, y el sudor y el barro se mezclaban en las manos de aquellos que operaban las piezas de artillería. La tensión era palpable, y la responsabilidad de cada disparo pesaba sobre los hombros de los hombres que luchaban en medio de la brutalidad de la guerra. A medida que la batalla avanzaba, el campo de Waterloo se convirtió en un escenario de devastación. Las explosiones de los cañones y los gritos de los heridos creaban un sonido ensordecedor, y el olor a pólvora impregnaba el aire.
La artillería no solo causaba bajas directas, sino que también desmoralizaba a las tropas. Cada explosión era un recordatorio de la vulnerabilidad de los soldados en el campo de batalla, y la capacidad de los cañones para sembrar el caos era innegable. Los proyectiles de la artillería, al impactar, dejaban a su paso un rastro de destrucción. Las filas de infantería, una vez organizadas y disciplinadas, comenzaron a tambalearse bajo la presión del fuego intenso. Las unidades que habían estado luchando con valentía se veían obligadas a reagruparse, y la confusión empezaba a reinar entre los soldados. La artillería británica, al responder con precisión, comenzó a cobrar un alto precio a las fuerzas francesas, que se encontraban atrapadas en un fuego cruzado y empezaban a perder su ímpetu inicial. A lo largo del día, la batalla se tornaba más caótica. La lluvia comenzó a caer nuevamente, y el barro se acumulaba en el campo, complicando la logística de la artillería. Los cañones, que antes habían sido móviles y rápidos, se veían atrapados en el terreno resbaladizo. La lluvia afectaba la pólvora, y los artilleros debían trabajar con rapidez para evitar que sus piezas se volvieran ineficaces. La lucha se tornaba cada vez más encarnizada, y la artillería seguía desempeñando un papel crucial, aunque las condiciones climáticas comenzaban a complicar aún más las operaciones. El impacto de la artillería en la batalla de Waterloo fue monumental. Cada disparo, cada explosión, cada proyectil que volaba por el aire se convirtió en un símbolo del caos y la brutalidad de la guerra. A medida que las horas avanzaban, el campo se llenaba de hombres caídos y el eco de la lucha resonaba a lo largo de las llanuras. La artillería, con su capacidad para cambiar el rumbo del combate, se mantenía como un poder implacable en el campo de batalla, un recordatorio constante de que la victoria podría depender de un solo disparo certero. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, el campo de batalla de Waterloo estaba envuelto en un aire de tensión palpable. La lucha había continuado durante horas, y ambos bandos habían sufrido bajas significativas. La infantería británica, a pesar de su resistencia y heroísmo, comenzaba a sentir el peso del cansancio, mientras que las fuerzas de Napoleón, aunque inicialmente fuertes, se veían desgastadas por el intenso combate. El momento decisivo de la batalla se acercaba, y cada movimiento, cada orden, podía cambiar el destino de Europa. Wellington, al observar el desarrollo de la batalla desde su posición en la colina de Mont Saint-Jean, sabía que necesitaba hacer algo audaz. Su estrategia había sido defensiva hasta ese momento, pero la llegada de las tropas prusianas al flanco derecho ofrecía una oportunidad única. La intervención de Blücher no solo restauraba la moral de los soldados británicos, sino que también prometía un ataque coordinado que podría desestabilizar por completo las fuerzas francesas. La idea de lanzar un contraataque se formó en su mente, y la necesidad de actuar se volvió inminente. Mientras tanto, Napoleón se encontraba en una encrucijada. A pesar de sus intentos de romper las líneas británicas, las fuerzas aliadas habían resistido con valentía. El emperador, consciente de la llegada de los prusianos, se sentía presionado. Decidió que era momento de realizar un último esfuerzo, un ataque masivo que pudiera aplastar a Wellington antes de que las fuerzas de Blücher tuvieran tiempo de consolidarse. La tensión en el aire era eléctrica, y ambos líderes sabían que el desenlace de la batalla dependía de sus decisiones en los momentos críticos. Con un grito de guerra, Napoleón ordenó a sus tropas que se prepararan para un asalto final. Las unidades de infantería, exhaustas pero determinadas, se reorganizaron y comenzaron a avanzar una vez más, formando columnas listas para embestir contra las líneas británicas. La artillería francesa abrió fuego, creando una cortina de explosiones que buscaba desestabilizar a los soldados aliados. La escena se tornó caótica, y el sonido de la batalla resonaba como un rugido ensordecedor. Wellington, al ver que la presión sobre sus líneas se intensificaba, tomó una decisión audaz. Consciente de que era ahora o nunca, dio la orden de contraatacar, uniendo las fuerzas británicas y prusianas en un esfuerzo coordinado. Las tropas prusianas, que habían estado regrupándose y tomando posiciones, se lanzaron al ataque junto a sus aliados británicos. El sonido de los tambores resonaba, y el grito de guerra se elevó en el aire, uniendo a los soldados en un mismo propósito. Era el momento decisivo que ambos líderes habían estado esperando. La infantería británica, revitalizada por la llegada de los prusianos, se lanzó al ataque con renovada energía. Las formaciones se unieron, y los soldados avanzaron por el terreno embarrado, desafiando las balas que volaban en todas direcciones. La combinación de fuerzas de Wellington y Blücher creó un frente poderoso que comenzó a empujar hacia atrás a las tropas francesas. La tensión en el campo se palpaba, cada metro ganado era una victoria,
y cada soldado se esforzaba por contribuir a la causa. En medio de esta marea de combate, la caballería británica también encontró su oportunidad. Wellington, viendo la confusión en las filas francesas, ordenó a sus dragones que cargaran hacia el flanco izquierdo del enemigo. Los jinetes, con sus espadas desenvainadas y el viento en sus rostros, se lanzaron hacia adelante, rompiendo las líneas de infantería francesa que ya estaban debilitadas. La carga de la caballería, combinada con el empuje de la infantería, comenzó a crear un efecto devastador en el ejército de Napoleón. La batalla alcanzó su clímax en medio del caos y la confusión. Los soldados, empapados en sudor y barro, luchaban con una determinación feroz. El sonido de las explosiones y los gritos de los hombres llenaban el aire mientras las fuerzas aliadas avanzaban. A medida que las tropas prusianas se unían al ataque, la moral de los soldados franceses comenzó a flaquear. La presión de los dos frentes se convirtió en una carga insoportable, y el ímpetu que una vez había caracterizado al ejército de Napoleón comenzó a desvanecerse. El momento decisivo se definió en el fragor del combate. La resistencia británica, combinada con la audacia prusiana, había logrado desestabilizar las líneas francesas. Con cada carga, cada disparo, la victoria comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Napoleón, viendo cómo sus tropas se desmoronaban ante el nuevo empuje aliado, se dio cuenta de que el momento que había esperado para cambiar el rumbo de la batalla se había esfumado. La determinación de las fuerzas británicas y prusianas se había impuesto. En medio de la batalla, cada hombre luchaba con la certeza de que su valentía marcaría el final de un capítulo en la historia de Europa. La lucha se intensificaba, y el impacto de las decisiones de Wellington y Blücher en este momento decisivo resonaría en el futuro de naciones enteras. La marea de la batalla había cambiado, y la historia estaba a punto de escribirse con la sangre y el sacrificio de aquellos que se encontraban en el campo de Waterloo. A medida que la batalla de Waterloo avanzaba y las fuerzas británicas y prusianas empujaban con determinación, el clima en el campo de batalla se tornaba cada vez más desesperado para las tropas francesas. La presión de los ataques combinados había comenzado a desmoronar la cohesión del ejército de Napoleón, y el pánico empezaba a cundir entre los soldados que habían luchado con valentía, pero que ahora se enfrentaban a un enemigo implacable y a un destino incierto. La retirada de las tropas francesas comenzó a gestarse en medio del caos. Tras el contraataque decisivo de las fuerzas aliadas, el emperador Napoleón se dio cuenta de que la situación se había vuelto insostenible. A pesar de sus intentos de reorganizar a sus hombres y hacer frente al embate aliado, las bajas se acumulaban y el terreno embarrado dificultaba aún más cualquier maniobra. Los soldados, agotados y desmoralizados, empezaron a mirar hacia atrás, buscando una salida a la confusión que los rodeaba. El aire, que antes estaba impregnado de determinación y coraje, se llenó ahora de gritos de desesperación. A medida que las líneas francesas se desmoronaban, algunos soldados comenzaron a retroceder, buscando refugio de la tormenta de fuego que provenía de la artillería británica y prusiana. El retroceso se convirtió en un movimiento en cadena, hombres que habían luchado codo a codo comenzaron a desbandarse, y la falta de orden en las filas se hizo evidente. La retirada se transformó en una huida descontrolada. Napoleón, viendo cómo su ejército se desmoronaba, intentó recuperar el control. Montando su caballo, se movió entre sus hombres, instándolos a mantener la posición y resistir un poco más. A pesar de su presencia, la moral de las tropas estaba por los suelos. Muchos de los soldados, exhaustos por horas de combate y con la vista de sus compañeros caídos a su alrededor, se sentían incapaces de continuar. La figura del emperador, que una vez había sido un símbolo de victoria, ahora se convertía en un recordatorio de la realidad de la derrota. Con el tiempo, la confusión se apoderó del campo de batalla. Las tropas francesas, que antes luchaban con valentía, comenzaron a perder la cohesión. La presión de los flancos británicos y prusianos se intensificó, y la línea de retirada se convirtió en un caos absoluto. Los hombres corrían en diferentes direcciones, algunos tratando de encontrar refugio en las aldeas cercanas, otros intentando reagruparse con sus compañeros. La escena era desgarradora, el barro se mezclaba con la sangre de los caídos, y el sonido de los cascos de los caballos se unía al clamor de la batalla, creando una sinfonía de desesperación. A medida que las tropas comenzaban a retirarse, la caballería británica vio su oportunidad de intervenir. Los dragones y húsares británicos, motivados por la victoria inminente, se lanzaron tras las filas francesas en una persecución feroz. La velocidad y movilidad de la caballería les permitieron alcanzar a los soldados que intentaban escapar, y la lucha se tornó en un brutal combate cuerpo a cuerpo.
Los hombres que habían estado luchando juntos ahora se veían atrapados en un escenario de caos y confusión, donde la lealtad y el honor se enfrentaban a la desesperación de la huida. El pánico se extendió por las filas francesas, y muchos soldados comenzaron a abandonar sus armas, arrojando sus fusiles y cargadores al suelo mientras corrían en busca de seguridad. La batalla, que había comenzado con un fervor indomable, se había convertido en un torrente de desolación. Los ecos de los disparos se mezclaban con los gritos de los hombres, y el campo de Waterloo, una vez un lugar de combate heroico, se transformaba en un símbolo de derrota. A medida que las últimas luces del día comenzaban a desvanecerse, la retirada de las tropas francesas se convirtió en un espectáculo de desesperación. Las filas se desmoronaban y la organización se desvanecía, la visión de un ejército que se desintegraba era un recordatorio de la fragilidad del poder. Los hombres corrían, tropezaban y caían, algunos siendo pisoteados por sus propios compañeros en la confusión. La imagen del emperador, que había sido un baluarte de victoria, ahora se desdibujaba en la distancia, dejando a sus hombres a merced del enemigo. La batalla de Waterloo, que había comenzado con tanta promesa para Napoleón, se estaba convirtiendo en un desastre monumental. La retirada de las tropas francesas no solo marcaba el final de un imperio, sino que también dejaba una huella profunda en la historia de Europa. La determinación de Wellington y Blücher había demostrado ser más fuerte que el ímpetu de Napoleón, y el eco de la derrota resonaría a lo largo de los siglos, recordando a todos que incluso los imperios más poderosos pueden caer. En medio del barro y la confusión, el campo de batalla se convirtió en un símbolo de la lucha por el futuro, donde el sacrificio y la valentía de aquellos hombres se entrelazaron en la narrativa de la historia. El efecto de la victoria aliada en Waterloo fue inmediato y profundo, resonando más allá del campo de batalla y marcando un punto de inflexión en la historia de Europa. A medida que el sol se ponía en el horizonte, bañando el campo de batalla en tonos anaranjados y rojos, la realidad de la derrota de Napoleón comenzaba a asentarse en las mentes de las tropas aliadas y en el resto del continente. La victoria, lograda gracias a la cooperación entre las fuerzas británicas y prusianas, no solo había puesto fin a la era napoleónica, sino que también abrió la puerta a un nuevo orden en Europa. El eco de los cañones se desvanecía lentamente, pero los ecos de la victoria comenzaron a resonar en las ciudades y pueblos de toda Europa. Los soldados, exhaustos pero eufóricos, se abrazaban y celebraban su hazaña. La resistencia frente a un enemigo formidable había unido a los hombres de diferentes nacionalidades bajo una misma causa, y la camaradería que se había forjado en el campo de batalla se convertiría en una base sólida para futuras alianzas. Los prusianos y británicos, que habían luchado lado a lado, compartían un vínculo forjado en la adversidad, y el sentido de triunfo era palpable. Wellington, al ver el resultado de la batalla, sintió un aliviado peso sobre sus hombros. La presión de la responsabilidad y las expectativas se desvanecieron, y la victoria consolidó su reputación como uno de los más grandes líderes militares de la época. En su mente, la victoria no solo era un triunfo personal, sino un triunfo por la libertad y la independencia de Europa. Su determinación había sido fundamental en la resistencia contra Napoleón, y ahora, como héroe de la jornada, se preparaba para enfrentar las repercusiones de este nuevo capítulo en la historia. Mientras tanto, en Prusia, Blücher fue recibido como un héroe nacional. Su audacia y determinación para apoyar a Wellington en el momento decisivo habían sido fundamentales para la victoria. Los prusianos celebraron la llegada de sus tropas al campo de batalla, y el mariscal se convirtió en un símbolo de la resistencia prusiana. La victoria en Waterloo no solo significaba el fin de la amenaza napoleónica, sino que también elevaba el estatus de Prusia en el escenario europeo, consolidando su posición como una de las principales potencias del continente. Sin embargo, la victoria no fue solo motivo de celebración, también trajo consigo un sentido de responsabilidad. Las naciones aliadas se dieron cuenta de que debían trabajar juntas para asegurar que las ambiciones expansionistas de un líder como Napoleón no volvieran a amenazar la paz en Europa. La Conferencia de Viena, que se convocaría en los meses siguientes, se convertiría en un foro donde las potencias europeas discutirían los nuevos límites y equilibrarían el poder en el continente. La cooperación entre las naciones aliadas, forjada en el fragor de la batalla, sentó las bases para la diplomacia que seguiría. En las calles de Londres y Berlín, la noticia de la victoria se esparció como la pólvora. La población salió a celebrar, ondeando banderas y cantando canciones de victoria. En cada rincón, se levantaban brindis en honor a los soldados que habían luchado y caído en el campo de batalla. La victoria en Waterloo se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que la unidad y la determinación podían prevalecer frente a la adversidad.
Sin embargo, la derrota de Napoleón no solo afectó a las naciones aliadas, también resonó en las filas del ejército francés y en la mente del pueblo francés. La noticia de la derrota fue un golpe devastador para la moral nacional. Los hombres que habían luchado bajo la bandera de Napoleón se encontraron enfrentando el desánimo y la desilusión. La figura del emperador, que había sido un símbolo de gloria y ambición, ahora era vista con una mezcla de tristeza y resentimiento. La caída de Napoleón marcó el fin de una era, y la pregunta de cuál sería el futuro de Francia comenzaba a ocupar los pensamientos de sus ciudadanos. A medida que los días pasaban, los efectos de la victoria en Waterloo se hacían más evidentes. Las potencias europeas comenzaron a reconfigurarse, y la idea de una Europa unida bajo principios de cooperación y paz comenzó a tomar forma. Aunque los conflictos y tensiones no desaparecerían de inmediato, la victoria aliada había establecido un precedente importante. La lucha en Waterloo no solo había determinado el destino de un imperio, sino que también había sentado las bases para un nuevo orden en Europa. El impacto de la victoria aliada se extendió más allá de las fronteras de los países involucrados. En los años siguientes, las lecciones aprendidas en Waterloo influirían en la manera en que se librarían las guerras y se llevarían a cabo las negociaciones diplomáticas. La unión de fuerzas británicas y prusianas había demostrado que la cooperación podía llevar a grandes logros, y este mensaje resonaría en el corazón de la política europea. La victoria en Waterloo, con su mezcla de heroísmo, sacrificio y determinación, se convertiría en una parte integral de la historia europea. Los hombres que lucharon en ese campo de batalla, ya fueran británicos, prusianos o franceses, sabían que habían participado en un evento que cambiaría el curso de la historia. Con cada victoria y cada derrota, la narrativa de Europa se estaba reescribiendo, y Waterloo se convertiría en un símbolo de la lucha por la libertad y la cooperación entre naciones. En el campo de batalla de Waterloo, el costo de la victoria se hizo evidente a medida que el día se desvanecía. Las bajas y pérdidas, tanto en el bando aliado como en el francés, eran devastadoras y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de Europa. La lucha feroz, que había durado horas, había cobrado un alto precio, y el paisaje se había transformado en un mar de caos, sangre y sacrificio. Ambos ejércitos, que habían llegado al campo de batalla con la esperanza de la victoria, se encontraron ahora enfrentando la cruda realidad de la guerra. Las cifras de bajas comenzaron a circular, y se estimó que cerca de 25.000 hombres, entre muertos, heridos y desaparecidos, habían caído en el transcurso de la jornada. La magnitud de la pérdida era abrumadora y reflejaba la ferocidad del combate que había tenido lugar. Los soldados británicos, que habían luchado con una tenacidad admirable, no fueron ajenos a la tragedia. La resistencia de las tropas aliadas había sido crucial, pero el precio que pagaron fue alto. Se estima que alrededor de 16.000 hombres de las fuerzas británicas fueron heridos o perdieron la vida en la batalla. Las familias en Inglaterra comenzaron a recibir noticias de la pérdida de sus seres queridos, y el luto se extendió a lo largo de la nación. En las calles, la celebración de la victoria se vio opacada por el dolor de la pérdida y la tristeza de aquellos que esperaban noticias de sus hijos, maridos y hermanos. Por otro lado, las tropas prusianas también sufrieron pérdidas significativas. Aunque llegaron a la batalla un poco más tarde, su participación fue decisiva, pero no sin costo. Aproximadamente 7.000 soldados prusianos cayeron en la lucha, y muchos otros regresaron a casa heridos. La valentía de las fuerzas prusianas se convertiría en un punto de orgullo nacional, pero la sombra de la muerte y la pérdida se cernía sobre cada uno de los hogares que esperaban el regreso de sus hombres. Sin embargo, el impacto más devastador se sintió entre las fuerzas francesas. La estrategia de Napoleón había fracasado, y sus tropas sufrieron el mayor golpe. Se estima que cerca de 35.000 hombres franceses fueron muertos, heridos o capturados. La magnitud de estas pérdidas fue un golpe devastador para el orgullo nacional y para la moral del pueblo francés. La derrota en Waterloo no solo significó el final del imperio napoleónico, sino que también dejó una cicatriz profunda en la identidad de la nación. Los cuerpos caídos comenzaron a acumularse en el campo de batalla, y los gritos de los heridos resonaban entre el tumulto de la lucha. La escena era desgarradora, hombres de diferentes nacionalidades, que habían luchado con fervor y determinación, se encontraban ahora tendidos en el barro, muchos de ellos sin vida. La sangre se mezclaba con el barro, creando un paisaje sombrío que reflejaba la brutalidad de la guerra. Los esfuerzos para recoger a los heridos y los muertos se convirtieron en una prioridad inmediata. Los equipos de médicos y enfermeros llegaron al campo, tratando de atender a los heridos en medio del caos.
La falta de suministros y la presión del tiempo complicaban la labor, y muchos hombres que sobrevivieron a la batalla sucumbieron a sus heridas en los días siguientes. Los hospitales de campaña se llenaron rápidamente, y el clamor de los heridos se mezclaba con el dolor de la pérdida, creando un ambiente de desesperación. A medida que la noche caía, la magnitud de las bajas se hacía evidente. La victoria en Waterloo estaba teñida de rojo, y el costo de la guerra se manifestaba en cada rincón del campo. Las banderas que una vez ondearon con orgullo ahora estaban manchadas de sangre, y los hombres que habían luchado codo a codo se encontraban separados por la muerte. La lucha, que había comenzado con ideales de gloria y honor, había dejado un rastro de tristeza y desolación. Las bajas y pérdidas en Waterloo no solo afectaron a los ejércitos en el campo, sino que también repercutieron en la política y la sociedad de Europa. Las familias que habían perdido a sus seres queridos clamaban por justicia y paz, y la sensación de duelo se extendía por cada nación involucrada. A medida que las noticias de la batalla se propagaban, el impacto emocional de la derrota y la victoria se sentía en cada hogar. La batalla de Waterloo, por lo tanto, se convirtió en un símbolo del sacrificio humano. En la memoria colectiva, las caras de aquellos hombres que lucharon y cayeron se grabaron en la historia. La lucha por la libertad y la soberanía se había cobrado un alto precio, y el eco de sus sacrificios resonaría a través del tiempo, recordando a las generaciones venideras que la guerra, aunque a menudo glorificada, siempre viene acompañada de pérdidas y sufrimiento. En el campo de Waterloo, el precio de la victoria sería recordado como un testimonio del costo de la humanidad en su búsqueda por el poder y la libertad. La batalla de Waterloo había terminado, y con ella, el destino de Europa había cambiado para siempre. Mientras el eco de los cañones se desvanecía y el campo de batalla se llenaba de los ecos de la victoria aliada y el lamento de las pérdidas, la figura de Napoleón Bonaparte se encontraba en una situación crítica. El emperador, que había sido una fuerza imparable en Europa durante años, se encontraba ahora rodeado de la desolación y el desánimo que había traído su derrota. A medida que las tropas francesas se retiraban en un tumulto de confusión, Napoleón se dio cuenta de que su imperio se desmoronaba. A pesar de sus intentos por restaurar la moral de sus hombres y organizar una retirada ordenada, la realidad era indiscutible: su ejército estaba en desbandada, y su sueño de un imperio europeo había llegado a su fin. Mientras las fuerzas aliadas celebraban su victoria, él se encontraba aislado y vulnerable, consciente de que el tiempo se le estaba acabando. Con el objetivo de escapar y buscar refugio en París, Napoleón intentó reorganizar sus tropas, pero la moral entre sus soldados era baja. Muchos de ellos, agotados y desilusionados, se negaron a seguir luchando. Algunos desertaron, mientras que otros simplemente se dejaron llevar por el flujo de la retirada. El emperador, sintiendo la desesperación que lo rodeaba, decidió que debía actuar rápidamente. A pesar de su estado de ánimo, todavía había una chispa de determinación en su corazón, no podía rendirse sin luchar. Sin embargo, la situación se tornaba cada vez más precaria. La noticia de su derrota se había esparcido como la pólvora, y las fuerzas aliadas, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher, estaban decididas a capturarlo. Los prusianos, en particular, estaban ansiosos por asegurarse de que Napoleón no pudiera escapar y volver a amenazar la paz en Europa. A medida que se organizaban para perseguir a las tropas francesas, la caza del emperador se convirtió en una prioridad. En medio del caos, Napoleón se encontró buscando refugio en una pequeña aldea cercana, con la esperanza de que la confusión de la retirada le permitiera escapar. Sin embargo, a medida que intentaba reorganizar sus pensamientos y planificar su próximo movimiento, las fuerzas aliadas se acercaban rápidamente. En la oscuridad de la noche, mientras la lluvia caía y el barro cubría el suelo, el emperador comenzó a darse cuenta de que su situación era insostenible. Finalmente, el momento de la captura llegó. Las tropas prusianas, que habían estado en su búsqueda, lograron interceptar a los remanentes del ejército francés que se retiraban. En una emboscada planificada, rodearon a los soldados de Napoleón, y el caos se desató. La determinación de los soldados prusianos era inquebrantable, sabían que habían luchado por esta oportunidad durante años. Cuando la confusión se disipó, y los últimos vestigios de resistencia se desmoronaron, Napoleón se dio cuenta de que no tenía otra opción. Con la cabeza en alto, pero con el peso de la derrota sobre sus hombros, Napoleón se entregó. Las tropas prusianas lo rodearon, y el emperador, que había sido una de las figuras más temidas y respetadas de Europa, fue finalmente capturado. La sensación de triunfo entre las fuerzas aliadas era palpable, y la noticia de la captura de Napoleón se esparció rápidamente entre los soldados de ambos bandos. La figura del emperador,
que había sido sinónimo de poder y ambición, se convirtió en símbolo de la caída de un imperio. A medida que lo llevaban de regreso, rodeado de soldados prusianos, la realidad de su situación comenzó a asentarse en la mente de Napoleón. La derrota en Waterloo había marcado no solo el fin de su imperio, sino también el final de su legado en la historia europea. Su captura no solo significaba que había perdido una batalla, significaba que su sueño de un continente unificado bajo su mando había llegado a su fin. El emperador, que alguna vez había soñado con la gloria, ahora se enfrentaba a un futuro incierto, marcado por la deshonra y la pérdida. La captura de Napoleón fue un momento decisivo que resonaría en la historia. Las potencias europeas, que habían estado en conflicto durante años, ahora se unieron en un esfuerzo común para asegurar que su influencia no volviera a amenazar la paz. Mientras el emperador era llevado a su destino, el eco de la victoria aliada se sentía en cada rincón de Europa, y la historia comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno que estaría marcado por el sacrificio, la lucha y la búsqueda de un equilibrio en un continente que había conocido demasiada guerra. El fin del imperio napoleónico se selló en el campo de batalla de Waterloo, pero sus repercusiones se sintieron en cada rincón de Europa. La captura de Napoleón Bonaparte no solo significaba la caída de un líder militar, representaba el colapso de un sueño que había dominado el continente durante más de una década. La ambición de Napoleón de establecer un imperio francés que se extendiera desde el Atlántico hasta los confines de Europa había llegado a su fin, y con él, la era de las guerras napoleónicas. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón fue llevado a París, donde la atmósfera era de confusión y desilusión. La noticia de su captura se extendió rápidamente entre las multitudes, y la esperanza que había alimentado en sus seguidores se convirtió en un profundo desencanto. La capital, que había sido el epicentro de su poder, se encontraba ahora dividida entre quienes todavía le eran leales y quienes clamaban por el regreso de la monarquía borbónica. La división política y social era palpable, Francia estaba en un estado de caos, y el pueblo se preguntaba qué futuro les aguardaba. Las potencias europeas, que habían luchado contra Napoleón durante años, se unieron en un esfuerzo por restaurar el orden. La Conferencia de Viena se convocó para discutir el futuro de Europa, y los líderes de las naciones aliadas comenzaron a trazar un nuevo mapa político. El fin del imperio napoleónico significó no solo la caída de un hombre, sino también la oportunidad de redefinir las fronteras y las alianzas en el continente. Las decisiones tomadas en esta conferencia darían forma al equilibrio de poder en Europa durante décadas. Napoleón, aislado y despojado de su imperio, comprendió que su tiempo en el trono había terminado. A pesar de su deseo de regresar al poder, las circunstancias eran insuperables. La imagen del emperador, que una vez había inspirado temor y admiración, ahora se desvanecía, y los ecos de su gloria se convertían en ecos de advertencia. Fue exiliado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, un lugar remoto y solitario donde pasaría el resto de sus días. La tristeza y la melancolía se apoderaron de su espíritu, y el hombre que había desafiado a toda Europa se convirtió en un prisionero de su propia ambición. A medida que el tiempo pasaba, la figura de Napoleón se transformaba. La historia comenzó a reinterpretar su legado, y mientras los líderes europeos se reunían en Viena, se daba cuenta de que su influencia aún perduraba. A pesar de su caída, las ideas de la Revolución Francesa, que él había llevado a lo largo del continente, seguían resonando. La noción de libertad, igualdad y fraternidad había dejado una huella en la sociedad europea, y aunque su imperio se había desmoronado, los ideales que había defendido continuaban inspirando movimientos políticos y sociales. Los efectos del fin del imperio napoleónico también se sintieron en el ámbito militar. La derrota de Napoleón trajo consigo una reevaluación del arte de la guerra en Europa. Los países comenzaron a reconsiderar sus estrategias y tácticas, aprendiendo lecciones de la experiencia de la guerra. La era de las guerras napoleónicas había dejado un legado de sufrimiento, pero también había impulsado la innovación militar y el desarrollo de nuevas doctrinas. Las potencias europeas se preparaban para lo que vendría, conscientes de que la paz alcanzada podría ser efímera. En Francia, la caída de Napoleón abrió la puerta a la restauración de la monarquía. Luis XVI fue reinstaurado como rey, pero el país estaba profundamente dividido. La nostalgia por el imperio de Napoleón coexistía con el deseo de un regreso a la estabilidad monárquica. Los años siguientes se caracterizarían por la lucha entre las viejas y nuevas ideologías, y el pueblo francés se enfrentaría a la difícil tarea de reconciliar su pasado con un futuro incierto. El fin del imperio napoleónico también tuvo un impacto en las colonias. Las ideas de libertad y autonomía que habían surgido durante la era napoleónica inspiraron movimientos de independencia en diversas partes del mundo.
Desde América Latina hasta las colonias en Asia, las semillas de la revolución fueron plantadas, y las repercusiones de la caída de Napoleón se sintieron más allá de las fronteras europeas. El colapso del imperio dejó una marca indeleble en la historia. A medida que pasaron los años, la figura de Napoleón se convirtió en objeto de estudio y debate. Su legado, a menudo controvertido, se convirtió en un símbolo de la complejidad de la ambición humana. La caída de un imperio, la lucha por ideales y las lecciones aprendidas en el fragor de la batalla se convirtieron en parte de la narrativa europea. La historia de Napoleón, el emperador que había cambiado el curso de Europa, continuó su curso. En Santa Elena, reflexionando sobre su vida, el hombre que había sido una de las figuras más influyentes de su tiempo se convirtió en un prisionero de sus propias decisiones. Mientras el mundo se movía hacia una nueva era, el eco de su ambición seguiría resonando en las páginas de la historia, recordando a las generaciones futuras que el poder, aunque a menudo efímero, puede dejar un legado que perdura a través del tiempo. Las repercusiones del fin del Imperio Napoleónico se sintieron en toda Europa, marcando un punto de inflexión en la historia del continente. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo y su posterior captura, las naciones comenzaron a reconfigurarse, y las decisiones que se tomaron en los años siguientes tendrían un impacto duradero en la política, la sociedad y la economía de Europa. La Conferencia de Viena, que se celebró a partir de 1815, reunió a los líderes de las principales potencias europeas, quienes se sentaron para discutir el futuro del continente. En esta reunión, se buscaba restablecer el orden y la estabilidad en una Europa que había sido sacudida por años de guerra. Los líderes, entre ellos el canciller austriaco Clemens von Metternich, trabajaron arduamente para establecer un nuevo equilibrio de poder que previniera futuras ambiciones expansionistas como las de Napoleón. La idea era que, al mantener un equilibrio entre las naciones, se podría evitar el surgimiento de un nuevo líder que amenazara la paz. Una de las decisiones más significativas fue la restauración de las monarquías que habían sido derrocadas durante las guerras napoleónicas. En Francia, Luis XVI fue reinstaurado en el trono, y la monarquía borbónica regresó al poder. Sin embargo, la restauración no fue sencilla. Francia estaba profundamente dividida entre los que apoyaban el regreso de la monarquía y aquellos que habían abrazado las ideas republicanas y liberales que Napoleón había promovido. La tensión social y política se convirtió en una constante en la vida francesa, y el legado de la Revolución Francesa continuó influyendo en la sociedad. Las fronteras de Europa también se redibujaron en la Conferencia de Viena. Se establecieron nuevas delimitaciones territoriales que buscaban equilibrar el poder entre las naciones. Prusia, que había emergido como una de las principales potencias tras la derrota de Napoleón, expandió sus territorios, mientras que Austria consolidó su influencia en Europa central. Gran Bretaña, por su parte, ganó varios territorios en el extranjero, lo que le permitió mantener su posición como una potencia global. Sin embargo, el rediseño de las fronteras también generó tensiones y resentimientos en algunas regiones, sembrando las semillas de futuros conflictos. A medida que las potencias europeas se reorganizaban, surgieron movimientos nacionalistas en diversas regiones. Las ideas de libertad e independencia que habían sido alimentadas por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas comenzaron a tomar fuerza, y los pueblos oprimidos empezaron a exigir más derechos y autonomía. En Italia y Alemania, por ejemplo, el nacionalismo comenzó a ganar impulso, con movimientos que buscaban la unificación de los diversos estados en una sola nación. Estas aspiraciones se convertirían en un tema recurrente en las décadas siguientes, llevando a conflictos que darían forma al futuro de Europa. Las repercusiones económicas también fueron significativas. Las guerras napoleónicas habían devastado muchas regiones, y el comercio se había visto interrumpido. Con la paz, las naciones comenzaron a reconstruir sus economías, pero el camino hacia la recuperación fue arduo. Las potencias europeas se enfrentaron a la tarea de restablecer el comercio y la producción, y muchos países comenzaron a implementar reformas económicas y políticas en un intento de modernizar sus sociedades. La revolución industrial, que ya había comenzado en Gran Bretaña, comenzó a extenderse por el continente, transformando la economía y la vida cotidiana de las personas. La derrota de Napoleón también tuvo un impacto en la percepción del poder militar. Las potencias europeas comenzaron a reevaluar sus estrategias y tácticas, aprendiendo de las lecciones de las guerras napoleónicas. La importancia de la cooperación entre naciones se hizo evidente, y los conflictos que habían marcado la era anterior dieron paso a un enfoque más diplomático en la resolución de disputas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener la paz, las tensiones persistieron, y el equilibrio frágil que se estableció en Viena no tardaría en ser desafiado.
En el ámbito cultural, el fin del Imperio Napoleónico también dejó su huella. La literatura, el arte y la filosofía se vieron influenciados por la turbulencia de la época. Los románticos, que comenzaron a surgir en respuesta a los horrores de la guerra y la búsqueda de la libertad individual, comenzaron a explorar temas de nacionalismo, identidad y emoción en sus obras. La figura de Napoleón, tanto como héroe como villano, se convirtió en un tema recurrente en la cultura popular, y su legado continuaría inspirando a generaciones de pensadores y artistas. A medida que Europa se reorganizaba en los años posteriores a la caída de Napoleón, la historia había demostrado que los ciclos de guerra y paz eran parte de la condición humana. Las repercusiones del fin del Imperio Napoleónico se sintieron en todos los aspectos de la vida europea, y aunque se logró un periodo de relativa estabilidad, las tensiones subyacentes y los anhelos de libertad continuarían moldeando el continente. La lucha por la identidad, la soberanía y el poder seguiría siendo una constante en la narrativa europea, mientras el eco de las guerras napoleónicas resonaba en la memoria colectiva. La historia de Waterloo ha dejado una huella profunda en la cultura popular a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de lucha, heroísmo y la complejidad de la guerra. Desde su desenlace en 1815, la batalla ha sido objeto de numerosas representaciones en la literatura, el arte, el cine y la música, reflejando tanto su impacto histórico como la fascinación duradera que ejerce sobre la imaginación colectiva. En la literatura, Waterloo ha sido mencionado y explorado en obras de diversos autores. Uno de los ejemplos más notables es la novela Guerra y Paz, de León Tolstói, donde la batalla es presentada como un evento crucial que afecta a los personajes y la sociedad en su conjunto. Tolstói utiliza Waterloo para ilustrar la futilidad de la guerra y el sufrimiento que conlleva, reflejando su propia visión del conflicto y sus efectos devastadores en la vida de las personas. Esta representación literaria ayuda a humanizar la historia, mostrando el lado personal del conflicto en lugar de enfocarse únicamente en las estrategias y tácticas militares. El arte también ha capturado la esencia de la batalla de Waterloo de diversas maneras. Pintores como William Sadler y J. M. W. Turner han plasmado la escena de la batalla en sus obras, mostrando la intensidad del combate y la magnitud del sufrimiento. Turner, por ejemplo, retrató la batalla en una serie de pinturas que destacan el caos y la brutalidad del conflicto, utilizando su característico uso del color y la luz para transmitir la emoción de la lucha. Estas representaciones artísticas no solo documentan el evento, sino que también lo interpretan y lo hacen accesible a un público más amplio. El cine, por su parte, ha tomado la historia de Waterloo como un tema recurrente en numerosas producciones. Películas como Waterloo, de 1970, dirigida por Sergei Bondarchuk, han tratado de recrear la magnitud del conflicto, presentando batallas épicas con un enfoque en la fidelidad histórica. Estas películas a menudo combinan la acción intensa con un drama humano, explorando las decisiones y sacrificios de los personajes involucrados. La representación de la batalla en la pantalla grande ha contribuido a mantener viva la memoria del evento, atrayendo a nuevas generaciones a la historia de Waterloo. La música también ha encontrado inspiración en la batalla. Compositores a lo largo de los años han creado obras que evocan la emoción y el drama de este evento histórico. Desde marchas militares hasta sinfonías, la música ha servido como un medio para recordar y reflexionar sobre las consecuencias de la guerra. La famosa Obertura de Waterloo, de la obra La batalla, de Richard Wagner, aunque no se centra exclusivamente en Waterloo, captura el espíritu de conflicto y lucha que define la era. La música, al igual que el arte y la literatura, contribuye a la narrativa cultural que rodea la batalla, ofreciendo una forma de conectar emocionalmente con los eventos que tuvieron lugar. Además, Waterloo ha mantenido un lugar especial en la memoria colectiva de Europa, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y determinación. La frase, haber encontrado su Waterloo, ha entrado en el lenguaje cotidiano, utilizada para describir un momento de derrota o fracaso. Esta expresión refleja cómo el evento ha trascendido su contexto histórico, convirtiéndose en una metáfora que resuena en la cultura popular. A lo largo de los años, numerosos documentales y programas de televisión han explorado la historia de Waterloo, combinando análisis histórico con dramatizaciones para ofrecer una visión más profunda del evento. Estos programas han contribuido a educar a las audiencias sobre la importancia de la batalla y sus repercusiones, presentando a Napoleón, Wellington y Blücher como figuras clave en un drama épico que cambió el curso de la historia europea. La batalla de Waterloo también ha influido en los videojuegos, donde se han recreado las tácticas y estrategias utilizadas en el campo de batalla. Estos juegos permiten a los jugadores experimentar la batalla de una manera interactiva, ofreciendo una perspectiva única sobre las decisiones que debieron tomarse y las consecuencias que siguieron.
Al involucrar a las nuevas generaciones en la historia, los videojuegos han ayudado a mantener vivo el interés en Waterloo. A medida que la historia de Waterloo continúa siendo explorada y reinterpretada a través de diversos medios, su legado perdura en la cultura popular. La fascinación por esta batalla épica refleja no solo el interés por la historia militar, sino también una búsqueda más amplia de comprensión sobre la naturaleza humana, la guerra y sus repercusiones. En cada representación, ya sea a través de la literatura, el arte, el cine o la música, Waterloo se convierte en un recordatorio de los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas a lo largo de la historia, asegurando que el evento siga siendo relevante en la conciencia colectiva de las generaciones futuras. A medida que el eco de los cañones se desvanecía y la niebla comenzaba a levantarse sobre el campo de batalla de Waterloo, la realidad de lo ocurrido se asentaba en la mente de los hombres que habían sobrevivido. La batalla, que había sido una de las más decisivas en la historia de Europa, dejó tras de sí un paisaje devastado, salpicado de honor, sacrificio y tragedia. La victoria aliada, aunque celebrada con fervor, estaba teñida de un profundo sentido de pérdida y luto. Las fuerzas británicas y prusianas, unidas en su lucha contra el emperador Napoleón, se encontraban exhaustas pero invictas. La determinación y el coraje de estos hombres habían cambiado el destino del continente, poniendo fin a una era de guerra y ambición desmedida. Sin embargo, la historia de Waterloo no solo se trataba de victorias y derrotas, era un testimonio de la lucha humana, de las decisiones que tomaron los líderes y de los sacrificios de aquellos que lucharon en el campo. Mientras las tropas aliadas se reunían y organizaban, el nombre de Waterloo comenzó a resonar en la historia. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la tiranía, y su legado se extendería más allá de las fronteras de Francia, Gran Bretaña y Prusia. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla influirían en las estrategias militares de los años venideros y en la manera en que las naciones se relacionarían entre sí. En el corazón de Europa, los ecos de Waterloo también resonarían en la política. Las potencias europeas, reunidas en la Conferencia de Viena, comenzarían a trazar un nuevo mapa del continente, buscando un equilibrio que previniera futuros conflictos. La figura de Napoleón, una vez temida y admirada, se convertiría en un recordatorio de los peligros del poder desmedido, y la caída de su imperio sentaría las bases para un orden europeo más estable. Mientras tanto, el pueblo francés se enfrentaba a la dura realidad de la derrota. La nostalgia y el arrepentimiento se apoderaron de la nación, y la pregunta de qué futuro les aguardaba comenzaba a resonar en cada rincón. La historia de Napoleón, el emperador que había desafiado a toda Europa, se transformaría en un tema de reflexión y análisis, y su legado continuaría generando debates sobre el poder, la libertad y la responsabilidad. En las décadas siguientes, la batalla de Waterloo se convertiría en un tema recurrente en la cultura, la literatura y el arte. Las historias de heroísmo y sacrificio se contarían una y otra vez, recordando a las generaciones venideras que la paz no se logra sin costo, y que la lucha por la libertad y la justicia es un camino lleno de desafíos. Al final, Waterloo no fue solo el cierre de un capítulo en la historia de Europa, sino el inicio de un nuevo entendimiento sobre la guerra, la política y la humanidad. La memoria de aquellos que lucharon en el campo de batalla perduraría a través del tiempo, recordando que, aunque la guerra traiga destrucción, también puede forjar alianzas, despertar aspiraciones y, en última instancia, llevar a la búsqueda de un futuro más pacífico. En el eco de la batalla, en las historias contadas y en las lecciones aprendidas, Waterloo viviría para siempre en la memoria colectiva de Europa y del mundo.